Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. En este video vamos a aprender cómo compilar un programa en Java usando la línea de comandos. Básicamente este ejercicio tiene como objetivo entender cómo nosotros podemos crear un programa en Java utilizando únicamente un editor de texto y obviamente el JDK de Java. También la idea de este ejercicio es poder entender cómo se compila un programa en Java paso a paso y cómo lo haríamos nosotros manualmente. Y la otra es aprender cómo crear un programa utilizando únicamente un editor de texto sin la ayuda de un IDE. Entonces, antes de empezar, vamos a tener algunas cositas en cuenta. La primera cosa que debemos tener en cuenta es que para crear un programa en Java siempre vamos a tener que crear una clase. Esta clase va a ser pública. Asimismo, esta clase va a tener un método que se va a llamar main. Este método va a ser estático, por eso tiene la palabra reservada static. Va a retornar void, o sea, va a retornar nada. Y como argumento de este método va a tener un arreglo de string. String es un tipo de dato que ya lo veremos luego. En este ejemplo, en esta presentación, aquí tengo puesto una línea que permite la salida por consola de un texto. En este caso, un texto que dice Hello World. Básicamente, este programa lo que haría es imprimir por consola Hello World. Entonces vamos a hacerlo manualmente utilizando un editor de texto y los requisitos que tendríamos que tener es tener instalado y configurado el JDK de Java y también tener instalado un editor de texto cualquiera o puede ser el bloc de notas que ya viene instalado con Windows. Entonces vamos a ir a hacer el ejemplo. Para esto vamos a crear una carpeta en cualquier lugar de nuestro equipo. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que este lugar donde lo creamos tengamos permisos para poder acceder porque vamos a ejecutar nuestro programa. Entonces, el lugar donde tengamos o vayamos a crear nuestra carpeta debe tener permisos para poder ejecutarse. Entonces, yo he creado una carpeta que se llama Java Console, ¿sí? Y aquí dentro de esta carpeta voy a crearme un archivito, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente voy a abrir bloc de notas. Voy por acá, voy a poner bloc de notas. Ponemos aquí bloc de notas y esto me va a mostrar lo que tengo acá. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es escribir. Vamos a escribir la palabra reservada public, es una palabra reservada del lenguaje. Vamos a escribir la palabra reservada class. Al ser Java un lenguaje orientado a objetos, vamos a utilizar clases y objetos en nuestros programas. Entonces, de cajón, nuestro primer programa debe estar en una clase pública. Y aquí debo darle el nombre de mi clase. En este caso le voy a poner mi programa. Mi programa. Bien, luego del nombre de la clase vamos a poner una llave, apertura de llave. De una vez cerramos la llave para no confundirnos. Entonces la estructura de una clase ya la veremos más adelante a medida que vayamos trabajando. Pero de momento vamos a tener que una clase es pública, tiene un nombre y el cuerpo de la clase va a estar definido dentro de la apertura y cierre de llaves. Luego nos dice que vamos a tener siempre un método que va a ser público. Aquí yo le voy a dar un tabulador, ¿sí? Y voy a poner aquí public. Este es un método. Va a ser siempre estático. Le voy a poner la palabra reservada static. Va a tener un tipo de retorno void, o sea, no va a retornar nada. Ya veremos luego esto, qué significa este tipo de cosas. Y siempre va a llamarse main, así como está aquí. Además también nos dice que va a recibir como argumento, como parámetro del método, un arreglo de string. Entonces pongo aquí string y para definir un arreglo defino corchetes, apertura y cierre de corchetes. Y aquí le doy el nombre. Le voy a poner args o cualquier otro nombre, no importa. Este método también tiene un cuerpo. Este cuerpo está definido por apertura y cierre de llaves. Entonces tenemos que aperturar y cerrar las llaves. Bien, entonces esta es la estructura ya de un programa en Java. De hecho aquí ya tenemos nuestro primer programa. Sin embargo aquí vamos a enviar una salida por consola para verificar que nuestro programa está funcionando. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner system. Vamos a poner punto. Vamos a poner out. Vamos a poner punto. Vamos a poner print. Al final ponemos la L y la N. Es de print line. Y dentro de esto aperturamos y cerramos paréntesis. Ponemos un punto y coma y dentro de esto ponemos una cadena. Las cadenas en Java están delimitadas por apertura y cierre de comillas dobles.
Entonces aquí voy a poner un mensajito que diga Hello World. Bien, entonces aquí lo que haré en mi programa es imprimir este mensaje por consola. Y ahora lo que voy a hacer es guardarlo. Entonces vamos a guardarlo dentro de esta ruta. En mi caso es Java Console. Y voy a coger y voy a darle archivo, guardar. Voy a decirle la ruta donde debo ponerlo. En mi caso es Java Console, ¿sí? Y aquí voy a decirle tipo todos los archivos. Y otra cosa muy importante aquí que es que nosotros debemos de ponerle el nombre de nuestro archivo igual que el nombre de nuestra clase. En este caso va a ser el mismo nombre, si no nos va a dar error. Entonces vamos a poner en mi programa y la extensión debe ser Java, porque recordemos que para que el JDK pueda entender y compilar todos mis archivos de mis programas deben tener una extensión .java. Entonces le ponemos mi programa.java y vamos a guardar. Entonces validamos que el archivo esté guardado dentro de mi carpeta. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ir nuevamente al explorador de archivos y voy a ubicarme aquí en esta ruta. Voy a poner ahí CMD, lo que voy a abrir es una nueva ventana de CMD pero dentro de esta carpeta, ¿sí? Entonces como podemos ver va a mostrarme en mi caso esto, pero igual será dependiendo de dónde se encuentre esta carpeta que es Java Console. En mi caso está en D. Bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí es algo muy importante. Habíamos visto nosotros en clases anteriores cuál era el proceso que realizaba el JDK para poder compilar un archivo y que este archivo ya pueda ser ejecutable en cualquier sistema operativo. Entonces vamos a hacerlo nosotros aquí manualmente. En este caso nosotros únicamente tenemos escrito código Java que está por aquí y vamos a hacer todo el proceso manualmente. Entonces lo primero que vamos a hacer es compilar nuestro archivo Java, compilar nuestro programa. Entonces para eso vamos a poner las instrucciones javac. Ponemos aquí javac y aquí vamos a poner el nombre de nuestra clase, que en este caso es mi programa. Yo voy a poner Shift M para que me muestre la de mayúscula. Aquí con Tab lo va a buscar y lo va a encontrar. Si no, tendríamos que ponerle manualmente, pero debemos tener en cuenta que debemos poner el mismo nombre que tengamos guardado y también la extensión. Entonces aquí yo le voy a dar Enter. Recordemos que aquí el comando es javac mi programa.java. Esto es para compilar nuestro programa. Entonces voy a darle Enter. Y si nos damos cuenta, en este momento en nuestra carpeta vamos a tener dos archivos. En un archivo .java y en un archivo .class. Recordemos que al momento de compilar, lo que pasaba es que mi código fuente, que en este caso está por aquí, está en el lenguaje Java. Cuando yo lo compilo pasa a un archivo .class, que en este caso es bytecode. Este bytecode es interpretado por la máquina virtual. Entonces en este momento nosotros hemos hecho el proceso de compilar y pasar a bytecode. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego nosotros vamos a ejecutar nuestro programa. En este caso, cuando nosotros ponemos el comando para ejecutar, la máquina virtual que viene en nuestro JDK hace la interpretación de ese archivo .class y nos muestra lo que tiene nuestro programa. Entonces, para poder ahorita nosotros ejecutarlo, utilizamos la sentencia Java o la palabra Java y el nombre de nuestra clase, que en este caso es mi programa. Pero no utilizamos ningún tipo de extensión, solo quedaría Java mi programa. Yo le voy a dar Enter y como podemos ver, aquí tenemos el texto de nuestro programa, que en este caso está por aquí, que es Hello World. Entonces nosotros aquí hemos hecho manualmente, hemos creado un programa en Java manualmente y mediante la línea de comandos lo hemos compilado y lo hemos ejecutado. Ahora bien, hay que también recordar algo importante, que cada vez que yo haga cambios en mi programa, yo debo volver a compilar. Caso contrario, los cambios que hayan hecho no se van a reflejar. Por ejemplo, en este caso, yo voy a poner Hello World y voy a poner aquí un número 1, ¿sí? Entonces voy a guardar, esto se guarda. Pero si acá yo solo ejecuto con el comando Java, le voy a dar Enter, estoy mirando que aún no se actualizó. Esto es porque no se ha compilado. Entonces tenemos que volver a compilar con el comando javac, el nombre de la clase y la extensión.
En este caso ya se compila, se guardan los cambios últimos y ahora sí voy a ejecutar con el comando Java. Y ahora sí puedo ver que ya se ven reflejados los cambios que hice. Entonces, siempre recordemos que cuando hacemos cambios, nuevamente hay que compilar. Claro, esto ya cuando utilicemos un IDE, esto lo va a hacer automáticamente, sino que tenemos que tenerlo en cuenta por conceptos generales. Entonces, aquí hay algo interesante. Si nosotros nos damos cuenta, aquí estamos recibiendo un arreglo, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante los tipos de datos, pero esto es un arreglo de string. Los string almacenan cadenas, ¿sí? Entonces aquí yo también poder recibir u obtener de estos parámetros el contenido en mi programa, ¿sí? Eso es muy interesante. Entonces voy a hacer aquí algo muy chévere. Voy aquí a concatenar. Concatenar significa poner al lado algo, al lado de, por ejemplo en este caso, al lado de esta cadena que está aquí. Entonces yo quiero concatenar, yo concateno en Java con el signo más. Y aquí, por ejemplo, yo podría imprimir también algo que le envíe desde fuera del programa. Ya vamos a ver ahorita cómo funciona eso. Entonces esta variable de aquí yo la voy a tomar, la voy a copiar por acá. Y al ser esta un arreglo, ¿sí? Un arreglo de tipo cadena, yo debo obtener mediante los índices el valor que venga. Esto suena ahorita un poquito complejo, pero más que todo quiero que se entienda de forma general. No tratemos de entender tipos de datos ni arreglos, sino más bien lo que se va a imprimir. Entonces yo aquí voy a obtener de la posición 0. Entonces voy a obtener de la posición 0 lo que le envíe desde la línea de comandos. Esto recibe todo el texto que yo le envíe desde la línea de comandos. Entonces aquí voy a poner que quiero que me obtenga lo que tiene en la posición 0. Entonces yo voy a guardar y aquí voy a poner un espacio más para que no me vaya a imprimir de manera pegada. Entonces voy a guardar, control G. Voy a tener que nuevamente compilar acá con el comando javac. Le doy enter, se compiló y ahora lo voy a imprimir. Entonces pongo Java, mi programa, y le voy a dar un espacio y le voy a poner mi nombre, Elíbar. Entonces voy a darle enter y como podemos ver tenemos acá abajo Hello World, que es el texto estático que tengo por acá, y un poco más al lado, a ver, lo podemos ver ahí, un poco más al lado tengo el texto que yo le envié por consola, que en este caso decía Elíbar, y lo tengo porque bueno, aquí lo obtuve mediante este fragmento de código, ¿sí? Entonces, en conclusión, nosotros podemos crear programas utilizando un editor de texto. Nosotros podemos compilar manualmente todo sin utilizar absolutamente ninguna herramienta. Hemos entendido cuál es el proceso de compilar un programa Java desde el lenguaje como tal hasta llegar al archivo de Bytecode, y ya más adelante vamos a hacerlo utilizando un IDE y obviamente vamos a darnos cuenta lo fácil que es y lo que nos evita un IDE de estar nosotros haciendo todo ese tipo de cosas manualmente. Así que nos vemos en la siguiente clase.